Y en esta parte del programa voy a conversar con un experto en células madres, porque recientemente la FDA lanzó una alerta en donde hace conciencia o crea conciencia sobre algunas personas inescrupulosas que al parecer estarían dando este tipo de servicio o tratamiento de una manera que no es la correcta. Orlando Sánchez Golding nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Natalie? Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Qué bueno, siempre yo cuando me dicen células madres, yo solamente pienso Orlando Sánchez Golding, Menos como el mal. experto. Cuéntenos un poco, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con este tratamiento que al parecer es bastante bueno? De hecho, en una oportunidad tuvimos el momento para conversar sobre el mismo, pero al parecer se ha vuelto un poco moda en algunas oportunidades y se ha hecho inescrupuloso o personas que están traficando con esto. Sí, realmente las células madres es un tema súper controversial. Se ha discutido mucho sobre el tema de sus posibilidades realmente terapéuticas. Desde el año 2006 aproximadamente que se está haciendo a nivel mundial y Estados Unidos a partir del 2009, que fue cuando liberaron la restricción que había en investigación que había puesto el expresidente Bush, se empezó a investigar y se empezó a discutir sobre las realmente posibilidades de provocar un efecto o generar un efecto terapéutico en el paciente útil para ese paciente. Sabemos que un paciente que está haciendo tratamiento por diferentes vías, con tratamientos convencionales para diferentes enfermedades, la posibilidad de que llegue un momento que se estanque o que no responda es alta y en esos casos el tratamiento de células madres pudiera ser una opción terapéutica. Claro. Sin embargo, eso ha hecho que por ser un tratamiento novedoso, muy nuevo dentro del gremio de la medicina y de la investigación, pues se creen falsas expectativas y se creen conceptos probablemente equivocados y se le atribuya más beneficios de los que realmente puede tener. Hay que tener claro, en base a los ensayos clínicos y a los estudios de investigación que se han hecho, hasta dónde podemos llegar con esto de los tratamientos de células madres y no ofrecerle a los pacientes mucho más allá como un tratamiento sensacionalista o un tratamiento que cura todo tipo de enfermedades, sino que hay que saber con precisión hasta dónde puede llegar y cuáles pueden ser sus beneficios. Ciertamente, reciente la FDA, el 16 de noviembre, sacó un comunicado donde hablan justamente la misma palabra que tú decías, charlatanería y riesgo de que estén colocando sobre todo cosas asociadas a los tratamientos de células madres. Exacto. Es decir, productos de tipo biológico que estén aplicando y que estén provocando efectos más bien dañinos que beneficiosos que realmente no han sido demostrados. La FDA en el año 2016 hizo como un consenso donde participó todo tipo de personas y entre ellos pacientes, y expusieron cada uno de los pacientes las experiencias que han tenido e investigadores de cómo va la investigación en este sentido con el tema de las células madres. En el año 2016 se habló de que las células madres pueden ser aplicadas siempre y cuando sean células que puedan ser obtenidas durante un mismo procedimiento médico, es decir, en un curso de no mayor a 6 horas, donde además de eso no se haga ningún tipo de manipulación a la célula e inmediatamente se introduzcan de nuevo en el paciente una vez que se extraen y se procesan para separarla del tejido donde se está haciendo. Recordemos que las células madres se obtienen de diferentes fuentes en nuestro organismo. Esta pregunta, ¿de dónde salen las células madres? Sí, las células madres se pueden obtener tanto de la médula ósea, que es la fuente principal de células madres, como de la grasa, por ejemplo, a través de una liposucción, y por métodos mecánicos de centrifugación se pueden hacer separación de lo que es el tejido donde la estamos sacando, como por ejemplo la grasa o la médula ósea, que es la sustancia medular, centrifugar y separar los componentes que no son células madres de lo que son propiamente las células madres. Esa concentración de células madres se aísla y se combina con factores biológicos obtenidos también del mismo paciente y luego se reimplantan o se reinsertan de nuevo en el paciente. Si en ese proceso, que eso dura aproximadamente entre 2 y 3 horas máximo, sin embargo la FDA establece un término no mayor a 6 horas aproximadamente, si en ese proceso no se hace ningún tipo de manipulación, ni se cambia, ni se lleva a cultivo,
activo ni se combina con ningún otro producto, las células madres pudieran ser aplicadas dependiendo del tipo de patología para lo que le estemos queriendo aplicar. Sin embargo, está proliferando el uso de algunos tipos de vacunas, donde ese tipo de vacunas tienen hasta 10 veces la concentración del antígeno, es decir, el virus vivo atenuado o el virus muerto que puede estar generando respuestas inadecuadas en los pacientes y generando algunas complicaciones. Todavía aún sin meternos un poco más allá, podemos descubrir y encontrar que también hay tratamientos que se están aplicando sin el conocimiento adecuado, sin el manejo de la técnica como debe ser, y es una de las cosas en las que alerta, no solamente ahorita, ahorita en noviembre, en mayo y en marzo de este año 2017, se habló también de unos tratamientos que se hicieron aquí en la Florida, donde provocaron ceguera en algunos pacientes, en tres personas específicamente, porque se les colocó directamente en el ojo y eso generó una hemorragia y un desprendimiento de retina que complicó la situación del paciente. No podemos decir a ciencia cierta que el tratamiento como tal fue el que lo provocó, porque hay muchos elementos que puedan haber influenciado en esto. Puede haber sido la manipulación o la forma de o incluso hasta ¿no? la misma patología del paciente de base que hace que sean pacientes mucho más sensibles a cualquier tipo de tratamiento que reciban. Claro. Y por supuesto la manipulación. Otra de las cosas que alerta la FDA es sobre esa manipulación, el riesgo de contaminación de esa muestra. La manipulación de esa muestra y el proceso se debe hacer bajo un procedimiento de laboratorio. Una vez que se hace la extracción tanto de médula ósea como de grasa, a través de liposucción en la grasa y punción de médula ósea en este caso, en este otro caso, las células madres deben manipularse dentro de un ambiente estéril bajo una campana que se llama campana de flujo laminar, donde el ambiente es todavía más estéril que el entorno que la rodea de la estructura física, y posteriormente es que se hace la preparación para colocarlo vía endovenosa, porque estamos manipulando componentes biológicos que, así como la sangre y como otros componentes, son muy propensos a contaminarse, a agarrar alguna bacteria o un germen que prolifere y que entonces estamos colocándoselo vía endovenosa al paciente. Orlando, hablando en una manipulación correcta y una extracción correcta también, un procedimiento bien llevado de células madres, en este momento, ¿en qué patologías, en qué enfermedades ha demostrado ser un procedimiento adecuado terapéutico? Sí, a pesar de que todavía hay bastante controversia en el tema, a pesar de que todavía hay unos estudios clínicos que han demostrado efectividad, pero hay otros que no han demostrado tanta efectividad, ya se sabe que los tratamientos de células madres pueden resultar efectivos en control de enfermedades como la diabetes. Okay. Y fíjate que cuando hablo de esto, digo control de enfermedades, más no tratamientos curativos. Por ejemplo, en la diabetes, mi experiencia, yo que trabajo con esto desde el año 2006, básicamente en enfermedades, trastornos metabólicos, y la diabetes es una de ellas, mi experiencia ha sido que los resultados estadísticamente me han dado favorables y una evidencia estadística de que las glicemias que están, es decir, el azúcar en sangre que está muy por encima de los valores normales, teniendo como patrón de valores normales 70 a 100, y muy por encima de 200, cuando estos pacientes tienen niveles de glicemias por encima de 200 y se hace un tratamiento de células madres y siguen recibiendo su mismo tratamiento convencional con el que antes no lograban controlar los valores de glicemia o azúcar en sangre, vuelven otra vez a sus valores normales después de un tratamiento de células madres. Es un complemento también. Es un tratamiento que es complementario, justamente, esa es la palabra más correcta. No es un tratamiento alternativo, aunque en muchos casos se les ha llamado así. Pudiéramos decirle como alternativo porque es una alternativa con respecto al tratamiento farmacológico, pero es un tratamiento más bien complementario, porque no estamos sustituyendo la medicación farmacológica para hacer el tratamiento. Lo que sí puede suceder de una forma bien evidente y además sorprendente es que
a veces tenemos que ajustar las dosis de los pacientes y bajarle la cantidad de medicamentos que están consumiendo, ya sea hipoglicemiantes, que son las pastillas que se toman para bajar el azúcar, o los niveles de insulina que se están colocando porque el medicamento por vía oral no logra bajar la glicemia. Se empiezan a colocar insulina y llega un momento que ni con la insulina logran bajarla. Entonces, al hacer el tratamiento de células madre, bajan los niveles de glicemia y luego hay que ajustar la dosis. Muchos de estos logran, que son diabéticos tipo 2, pero que requieren en alguna etapa de su vida insulina, logran vivir sin la insulina, con pocas dosis de hipoglicemiantes y con los niveles de glicemia controlados. El beneficio de eso no es solamente que les bajó la glicemia, sino que las enfermedades que produce la misma diabetes como complicación, daño renal, daño de la retina del ojo que hace perder visión, daño a nivel del sistema nervioso periférico que produce polineuropatía diabética en las piernas y daño del sistema circulatorio y cardiocirculatorio por formación de placas de grasa en las arterias, que se llama arteriosclerosis o enfermedades ateromatosas. Hace que se recuperen y que el paciente pueda recuperar ese daño que se ha provocado si no está muy avanzado, o evita que en el futuro lleguen a ese destino que inexorablemente la mayoría de los pacientes diabéticos que no controlan su glicemia van a sufrir. Definitivamente, Orlando, hay mucha tela que cortar en este tema, pero lo importante quizás es entender que cuando estamos hablando de un tratamiento médico y cuando estamos hablando de cualquier cosa que se vaya a introducir en nuestro cuerpo, tenemos que tener la suficiente conciencia de buscar gente experimentada, gente que realmente sean doctores, que sean médicos, porque también una furia hubo con esto de los famosos biopolímeros, entonces los inyectaban en cualquier peluquería, estaban inyectando. O sea, yo no entiendo cómo una persona puede exponer su vida de esa manera en manos de personas que dicen que hacen una cosa, pero que en realidad no son así. Orlando, gracias por haber estado con nosotros. Me encantó siempre, como siempre, tenerte. Y bueno, y seguir trabajando un poco en este tema, en la conciencia de poder utilizar manos que realmente sean expertas. Yo creo que la educación es la parte más importante en este tema, y me atrevo a decir que tengamos cuidado con aquellos cursos que dictan de un fin de semana para aprender a hacer tratamientos. Pasa mucho eso, cursos de un mes para hacer tratamientos. Con células madres. Con células madres. Que están graduando gente, médicos en un mes. Sí, son como graduaciones violentas. No son graduaciones como tal, son cursos, son medicina integral, como las que hacen allá, quizás algo así. Pero no, yo quiero reforzar el tema de la formación y la educación. Me voy a atrever a decir aquí contigo que estoy preparando un diplomado con una universidad aquí, la Florida Global University, en este tema. Digamos que va a ser más de tipo informativo, va a ser explicar algunas técnicas que se usan y que sería interesante pues para que estemos dirigidos con personal calificado y entrenados por personal calificado. Va a ser un grupo de investigadores y pues la idea es crear conciencia y educación en este tema. Bueno, cuando lo tengas listo vienes para acá también a contarnos. Cómo no, gracias. Gracias a Orlando Sánchez Golding. Hacemos una pequeña pausa, no se vayan.